Trump va por las remesas. Busca aplicar impuesto que afectaría a los migrantes. No les alcanza los recursos para terminar el año al gobierno federal. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este miércoles de inaceptable el plan republicano que se debate en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esto es una injusticia. Aparte de ser inconstitucional, ¿cómo es posible que se le quiera cobrar a las mexicanas y mexicanos que... The golden age of America begins right now. Remesas, el salvavidas de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene dinero para terminar su año fiscal. Esas fueron más o menos las palabras de la presidenta de México, justamente cuando se refirió al tema de las remesas. Que es que no tienen suficientes recursos para poder cubrir el año del gobierno federal y están buscando otros ingresos. Y es que resulta ser que en últimos días se dio la noticia justamente de un 5% de impuesto a las remesas provenientes desde los Estados Unidos hacia cualquier país, México, El Salvador, la India, etc. De hecho, desde que llegó el presidente Trump a la administración, uno de los grandes problemas que tenía Estados Unidos y motivo por el cual estaba haciendo muchas de las cosas en los Estados Unidos era precisamente por eso, porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal, es decir, en este año fiscal, en este año 2025, tiene menos dinero del que necesita para seguir funcionando el gobierno, para las tareas que tiene que hacer, para salud, educación, etcétera. Tiene menos dinero, entonces lo que está buscando es formas de las cuales pueda obtener dinero de varios lugares. Es como si el día de mañana fuera un empresario que tiene muchas empresas pero no le alcanza para pagar la nómina, pues va a buscar la forma de cobrarle a proveedores, de cobrarle a tal, de sacar dinero de todos lados para cubrir sus necesidades. En ese aspecto podemos ver que el tema de las tierras raras de Ucrania, de que le estaba cobrando indemnización por la guerra a Ucrania, el haber ido a Arabia Saudita a recaudar fondos de $600,000 millones hace apenas la semana pasada, el de intentar traer empresas o fábricas de todo el mundo para los Estados Unidos, el de vender la Golden Card, es decir, vender la ciudadanía de Estados Unidos por una cantidad bastante grande. Todo esto nos lleva al mismo punto de la raíz, es decir, lo que está buscando Estados Unidos es buscar y traer dinero de todos lados, es decir, chupar, jalar dinero de donde pueda, y justamente así llegamos al tema de las remesas. Y un dato interesante es que el mismo presidente de Estados Unidos había dicho lo mismo, es decir, hace algunos meses había dicho: Estados Unidos se va a volver tan rico que no vamos a saber en qué nos vamos a gastar el dinero. Y también en otra ocasión mencionó que él lo que iba a hacer es que va a sacar riqueza de todos los demás países, es decir, dijo: los demás países nos van a dar nuestra riqueza y Estados Unidos se va a convertir en un país completamente rico. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We've raised trillions of dollars in investments. There's never been anything like it. Ucrania tiene tierras raras muy valiosas. Las queremos en garantía por todo lo que hemos invertido. Queremos una garantía. We're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs and we're going to become so rich you're not going to know where to spend all that money. I'm telling you, you just watch. Y es que justamente hace algunos días el partido republicano, es decir, el partido del presidente Trump, parece indicar que lo que está haciendo el presidente es realmente tratar de cumplir esa promesa, es decir, está buscando la forma de ingresar dinero a las arcas de Estados Unidos, y justamente el partido republicano fue el que puso sobre la mesa este impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia los demás países. Justamente esto obviamente movió todo el avispero y llegó a los oídos del gobierno federal de México. Incluso este tema fue tocado en varias mañaneras en los cuales la presidenta de México ha tocado varios temas. Ha dicho: Estados Unidos no tiene dinero para continuar o para terminar su ejercicio fiscal de este año 2025, que esto es una medida discriminatoria y que incluso es una doble tributación. Es decir, ella explicaba cómo los hermanos que están de México o de cualquier otro país en los Estados Unidos pues realmente pagan impuestos, es decir, con cada compra que hacen, compran una camioneta, compran mercancía, víveres, lo que sea, están pagando un impuesto, con lo cual mueven la economía de los Estados Unidos. Y ella decía que entonces sería una doble tributación. ¿Por qué? Porque están pagando impuestos en Estados Unidos, pero a la hora de que le ponen un 5% a las remesas, pues obviamente están haciendo una doble tributación. Trump va por las remesas. Busca aplicar impuesto que afectaría a los migrantes. No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Esto es una injusticia. Aparte de ser inconstitucional, ¿cómo es posible que se le quiera cobrar a las mexicanas y mexicanos, en particular en lo que tiene que ver con México, un impuesto cuando ellos ya pagan impuestos? Pero además es el impuesto a los que menos tienen. Cobren impuestos a los de arriba, no a los de abajo. Incluso todo esto detonó en que hubiese una polémica en redes sociales sobre si esto va enfocado solamente a los migrantes. Entonces, eso obviamente también significaría que México tiene que cobrar un impuesto especial a los estadounidenses que viven en México, los cuales son más de 2 millones de habitantes, a lo cual muchos mencionaban que por qué entonces no se les cobraba a ellos también un impuesto por radicar en nuestro país. Incluso otros se atrevieron a sacar cuentas mencionando que cada estadounidense debería de pagar cerca de $100 para igualar la cantidad que pagarían nuestros paisanos al enviar sus remesas. Si Donald Trump se quiere quedar con el 5% de los ingresos de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, ¿con cuánto nos vamos a quedar nosotros de los más de 2 millones de gringos que viven en México? Es pregunta.
Eso es muy delicado porque quiere decir que incluso una persona que está en Estados Unidos con una visa de trabajo sería sujeta a este gravamen y naturalmente que pues eso nos parece que es discriminatorio. Nosotros no tenemos ningún impuesto que esté dirigido específicamente a los estadounidenses. Pero si nosotros le cobramos $1,220 anuales a los más de 2 millones de gringos que viven en nuestro país, obtendríamos exactamente la misma cantidad, $2,440 millones. Sin embargo, algo interesante es la forma en la cual la presidenta de México abordó todo este tema, es decir, ella de una forma muy tajante, se le pudo ver en las declaraciones, las cuales no podemos olvidar que también las ven en Estados Unidos, entonces esto llega hasta oídos de la Casa Blanca. De hecho, una reportera justamente en una entrevista de la mañanera le pregunta sobre el tema, le dice, oiga, ¿qué va a pasar si el día de mañana pues este 5% sí ingresa a las remesas? Y ella dice, no, no va a pasar. Y ella le vuelve a repetir, le dice, ¿y qué pasa si sí pasa? Entonces la presidenta le dice, pues no, no va a pasar, incluso vamos a ver la forma de movilizar a las comunidades de los Estados Unidos y todo eso. El objetivo es que esa ley o esa modificación, que no pasen los impuestos a la remesa. ¿Y si sucediera? No, esperemos que no suceda. Entonces vamos, si es necesario nos vamos a movilizar. Entonces, todo parece indicar que el gobierno de México va a hacer todo lo que tenga a su disposición para evitar que pase esto. Es decir, hasta este punto que estamos grabando este video, justamente acaba de pasar el primer filtro. Es decir, primeramente el Partido Republicano lo pone sobre la mesa y ese primer filtro ya pasó, es decir, ya lo aprobaron. Por poco, pero sí, es decir, 19 contra 20 y tantos votos de los republicanos contra los demócratas, ganan los republicanos y pasa al segundo filtro. Eso se estará viendo en próximos días, pero justamente ahora lo que está mencionando el gobierno de México es que va a enviar una comitiva de diplomáticos para exponer el por qué sería perjudicial también para los Estados Unidos que hagan todo esto y por qué están en contra de todo ello. También la presidenta mencionó que estaba en contra del Tratado de Libre Comercio, entre muchas otras cosas, y se supone que todo eso lo van a estar exponiendo en los Estados Unidos para evitar justamente así que este impuesto del 5% se ponga a las remesas. Sin embargo, hasta este punto lo más importante es que tú me digas en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema. Punto número 1, si tú crees que esto va a pasar el segundo y el tercer filtro, es decir, tiene que pasar todavía por la Cámara de Representantes, el Congreso de la Unión en los Estados Unidos. Y punto número 2, ¿tú cómo crees que esto afectaría tanto a los bolsillos de nuestros paisanos que se encuentran en los Estados Unidos como de las economías que reciben remesas? Porque cabe mencionar que ese problema no solamente le atañe a México, sino que hay muchos países que están inmiscuidos en todo esto. Número 2, importancia de las remesas. Sin embargo, hasta este punto debemos de conocer algo y sería a quién le va a afectar más esto. Cabe mencionar que principalmente le va a afectar más a nuestros hermanos migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a absorber esa parte del impuesto. Es decir, hasta este punto se habla de que digamos que el día de mañana tú tenías que mandar $400. Entonces, por esos $400 tú pagabas $10 para enviar ese dinero y que llegase hasta tus familiares. En ese punto, nuestros hermanos que se encuentran en los Estados Unidos pagaban los $410 y de esa forma ellos absorbían todo esto para que sus familiares no tuvieran que pagar el excedente. Sin embargo, un dato curioso, y esto va incluso en un análisis que hizo el banco BBVA, mencionan que esto va a tener repercusiones principalmente para los hermanos mexicanos y de otros países que se encuentran en los Estados Unidos y que mandan remesas, porque se dice que por esa misma remesa de $400 ahora pagarían $20 por la fiscalización y otros $10 por el envío, es decir, serían $30 más que seguramente absorberá finalmente el inmigrante en Estados Unidos. Esto se puede leer de hecho en el análisis de BBVA, donde se puede leer de hecho lo siguiente, y abro comillas: hace 20 años los emisores pagaban $40 por las remesas y aún así las enviaban, cierro comillas. De hecho, según información del CEMLA, que cuenta con un centro especializado en mejorar la información sobre remesas como una herramienta determinante para el conocimiento de las instituciones monetarias, evidencia que los trabajadores mexicanos utilizan 16.7% de su ingreso laboral para apoyar a sus familias en su lugar de origen con las remesas. Y aunque ahora estamos viendo el tema de las remesas, hay un problema aún más grande y estamos hablando de la desaceleración de los Estados Unidos. Es decir, por ponerte un ejemplo sencillo, mientras Estados Unidos siga siendo un país que tiene trabajo, que ofrece trabajos y que están bien pagados esos empleos, los residentes o los migrantes pues terminarán por absorber el 5-10% de impuesto que les impongan. Ahora, el problema más grande sería que el día de mañana no haya ni siquiera trabajo. Es decir, si Estados Unidos se contrae su economía, se desacelera, eso obviamente va a derivar que el día de mañana haya menos empleo. Es decir, entre menos empleo haya, esto podría perjudicar principalmente a algunos de los sectores en los cuales los migrantes son tomados en cuenta para trabajar, desde el sector de la construcción, el sector automotriz, el sector de la agricultura, restaurantero, entre muchos otros. Y obviamente, si alguien antes tenía trabajo, podía absorber esos gastos, pero si el día de mañana ya no hay trabajos, aunque tú quieras pagar el impuesto, ya no vas a poder hacerlo porque simple y sencillamente ya no hay ingresos, ya no hay trabajo, y ese podría ser uno de los graves problemas que podría enfrentar los Estados Unidos en caso de que
llegara a una recesión. Sin embargo, hasta este punto te preguntarás cuáles son los países más afectados. De hecho, el más afectado no es México, sino la India, que recibe más de 129.000 millones de dólares en remesas. Le sigue México con 68.000 millones de dólares, China con 48.000 millones de dólares, Filipinas con 40.000 millones y finalmente Pakistán en la quinta posición con 33.000 millones de dólares. Sin embargo, también tenemos algunas menciones honoríficas, como por ejemplo El Salvador, donde las remesas mueven la economía de este país, pues representan cerca del 25% de todo el PIB salvadoreño. Es decir, si para México es un problema que representa entre 3 y 4% del PIB, ahora imagínate cuánto representa este problema para la economía de El Salvador. Trump traiciona a Bukele. Tremendo golpe. Donald Trump apuñada por la espalda a Nayib Bukele, su supuesto aliado, con un impuesto del 5% de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Ahora bien, en el caso de México, las remesas representan cerca del 3.7% del PIB del país, superando ingresos por exportaciones petroleras y el turismo. Es decir, se ve un porcentaje pequeño, pero es una gran cantidad de dinero que ingresa a las arcas del país. De hecho, aunque no lo parezca, este es un sector vital para la economía de México, pues millones de familias mexicanas, especialmente en estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, basan su economía en las remesas, además de que han contribuido a la estabilidad macroeconómica del país, actuando como un amortiguador durante la crisis económica y desastres naturales. Y es que seguramente no te habías dado cuenta de que cuando tú mandas dólares, mandas en este aspecto, no sé, $400. Estos cuando llegan a México llegan en especie de dólares, es decir, llegan $400. Obviamente, cuando este dinero llega aquí a tus familiares no van a retirar esos $400, le van a decir al banco, ¿sabes qué? Cámbiamelo por pesos. Entonces, el banco, la entidad financiera o lo que sea, se queda con los dólares y les entrega pesos. En ese aspecto, lo que pasa es que esos dólares finalmente sirven muchísimo para la economía de México, es decir, ya a nivel macroeconómico, eso le funciona al país principalmente para tener reservas de dólares. Es decir, de esa forma, el gobierno de México canjea pesos por dólares, va teniendo una cama de dólares y esto los va utilizando posteriormente para algunas crisis que vaya teniendo. Es decir, si quiere mantener las economías sanas, pues tiene un colchón de dólares que puede tener ahí. Si el día de mañana necesita refinanciar una deuda o pagar cualquier cosa, pues tiene un colchón de dólares el cual puede utilizar. Y es precisamente por eso que el gobierno de México pues tampoco le conviene que el día de mañana lleguen menos dólares en remesas. De hecho, los países que reciben remesas tienen varios beneficios, como por ejemplo la reducción de la pobreza, ya que mediante este mecanismo se proveen ingresos esenciales para hogares de bajos recursos, mejorando su calidad de vida. De hecho, este ejemplo es muy sencillo de ver, pues incluso aquí en México hay algunos ranchitos que hace 50 años tú ibas y no había nada, apenas había una casita por aquí, otra hasta por allá, y actualmente vas y aunque no hay mucha gente viviendo en ese rancho, sí puedes ver que hay una casa de 2-3 niveles estilo californiano por acá, enfrente hay otra, pero aunque no hay mucha gente, sí hay muchas personas que vienen, construyen sus casas en sus lugares de origen y eso va finalmente moviendo la economía de esos lugares. Esto obviamente ofrece estabilidad económica a estos países, ya que actúan como una fuente constante de divisas, fortaleciendo las reservas internacionales, como ya te comenté anteriormente, además de que promueven la inversión del capital humano, como por ejemplo facilitar el acceso a la educación y servicios de salud en un sector desprotegido del país. Sin embargo, como dice el proverbio, mucho de algo no es bueno. Es por eso que una dependencia excesiva de las remesas puede generar desafíos, como por ejemplo la apreciación de la moneda local, afectando la competitividad de las exportaciones y potencialmente desincentivar la participación laboral en el país receptor. Incluso hay casos más graves como el de El Salvador, donde un movimiento de las remesas puede detonar en una desaceleración de la economía nacional. Sin embargo, hasta este punto debes de saber que algunos de los más afectados, como siempre, serán los trabajadores, en este caso los migrantes que envían remesas, pues este acto representa un compromiso financiero significativo que genera gastos adicionales que deben absorberse por ellos y que limitan su poder adquisitivo en los Estados Unidos. Y es que aquí pasa algo bien interesante, y es que finalmente los que van a terminar pagando los platos rotos primeramente van a ser los migrantes, es decir, aquellas personas que están trabajando en Estados Unidos. Imaginemos a un padre de familia que tiene su familia aquí en México, entonces esta persona mandaba mensualmente $400, entonces imagina que ahora tiene que pagar ya no $410 por enviar ese dinero, sino que ahora va a pagar $430. No suena mucho esos $30, pero esos $30 quizás antes los ocupaba tal vez para pagar telefonía, o esos $20 los ocupaba para comer o para comprar despensa. Eso obviamente va a afectar sus finanzas personales y a la vez eso también se va a ver reflejado en la capacidad de compra de los migrantes en los Estados Unidos, y esto obviamente, como una economía que es una cadena finalmente, lo único que hace es que va repercutiendo en otros sectores, es decir, ahora va a comprar tal vez menos víveres o va a comprar menos cosas, esa persona va a vender menos, y todo esto es una cadena que finalmente también le va a afectar al gobierno de los Estados Unidos. Y es que aquí pasa algo bien interesante. Punto número 1, por el tema de los latinos ya sabemos nosotros que nos la arreglamos, es decir, si me cobran mucho de este lado, pues voy a buscar otra forma en la cual ya no pague tanto. De esa forma incluso
está prendiendo las alarmas de algunas instituciones bancarias, las cuales dicen que ahora lo que van a hacer algunos latinos, algunos migrantes, es que simple y sencillamente ya no van a utilizar los bancos o las transferencias que utilizaban anteriormente, sino que ahora van a utilizar las fintech o van a utilizar algunos otros mecanismos por los cuales puedan evitar todos esos impuestos y seguir pagando lo menos posible. Esto obviamente le va a pegar también a los Estados Unidos. Sin embargo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Cosas buenas que tiene lo de las remesas es de que parecería por un lado de que se escapa mucho capital de los Estados Unidos. Es decir, cuando tú dices es que Estados Unidos es el país que tiene más salida de remesas a todo el mundo, mandando cerca de 200,000, 300,000 millones de dólares al año, pues en ese punto muchos dirán que en efecto Estados Unidos no tendría por qué dejar que todo su dinero se vaya, pero por otro lado tiene muchos beneficios aunque no se ven. Punto número 1, les voy a poner un ejemplo. Personas que trabajan en la frontera de México con Estados Unidos, muchos de ellos son mexicanos, viven en México, van a trabajar a Estados Unidos y tienen sus familias aquí en México, pero ganan en dólares. Entonces lo que hacen los fines de semana, se van de compras a los Estados Unidos. Allá se van, allá pasan su fin de semana, allá gastan sus dólares y posteriormente se regresan a México. De esa forma mantienen también activa la economía de Estados Unidos. Y por otro lado tenemos el segundo tema, y es que cuando tú mandas remesas, imaginemos una familia y estas personas, sus hijos y su esposa, pues no tienen mucho dinero, pero al cabo del tiempo esta persona les va mandando dólares. Lo que hace es que ahora sus hijos ya no van a tener la necesidad de emigrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora les pagó una escuela, les pagó esto, tienen un techo, tienen casa, tienen esto, tienen el otro, y de esa forma van creciendo, forman familias en México y ahora no tienen la necesidad de irse o de emigrar a los Estados Unidos. Eso ha pasado con muchísimas millones o miles de familias en México, y justamente eso también le beneficia a los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dicho que ya no quiere más migraciones masivas hacia su país, y de esta forma, con un daño colateral le podríamos llamar, pues muchas personas cada vez emigran menos hacia los Estados Unidos. Así trabajamos los inmigrantes en Estados Unidos. Ahora estamos en la temporada de la cosecha de mandarina por contrato, y nos pagan a $58 la caja. Sin embargo, hasta este punto del video, ahora que ya conoces todos los puntos de vista, conoces los pros y los contras, tú déjame saber en la parte de los comentarios, punto número 1, si crees que esta medida va a pasar, que el día de mañana se va a tener que pagar 5% de intereses o de impuesto, perdón, sobre las remesas. Y punto número 2, ¿tú qué opinas que vaya a pasar? ¿Esto le va a afectar o le va a beneficiar a los Estados Unidos? Y finalmente, ¿quiénes son los más afectados por esta medida? Y vámonos con el siguiente punto. Número 3, plan a la mexicana. Hasta este punto seguramente te estarás pensando lo que muchos de nosotros nos cuestionamos, y es precisamente qué está haciendo el gobierno de México. Es decir, hasta este punto parece indicar que Estados Unidos le ha hecho ver al gobierno de México que justamente uno de sus grandes problemas era poner todos los huevos en una canasta, es decir, depender en gran manera de los Estados Unidos. Exportaciones, turismo, remesas, etcétera, todo depende de Estados Unidos. Todo parece indicar que el gobierno de México ha entendido las alarmas, y esto lo ha llevado a pensar en qué tiene que hacer para los próximos años. De hecho, ha habido algunas declaraciones del gobierno de México en el cual ha mencionado que justamente México tiene que abrirse al mundo, tiene que dejar de depender de los Estados Unidos. Y aquí les voy a mencionar rápidamente algunas de las noticias que han sonado en los últimos días, con las cuales se ve que justamente el gobierno de México está buscando ahora expandir su área de influencia, lugares a los cuales puede mandar sus mercancías. Para esto cabe mencionar que apenas hace algunas horas acaba de mencionar el tema de un tratado de libre comercio con Brasil. No podemos olvidar que Brasil y México son las potencias de Latinoamérica. Y la idea es que podamos avanzar en la cooperación Brasil-México para varios temas. Algunos comerciales de complementariedad. Dato interesante es que actualmente un comercio entre México y Brasil es muy bajo, muy poco comercio entre Brasil y México, aunque sí podría crecer bastante. De hecho, la misma presidenta justamente en la mañanera mencionó que ahora se está buscando y hay pláticas ya justamente con el gobierno de Brasil para entrar en un tratado de libre comercio con este país, en el cual sería complementario, es decir, algunas cosas, mercancías que tenga México y que México sea líder, podría vendérselas a Brasil, y algunos sectores en los cuales Brasil, al ser una potencia latinoamericana, también tiene algunas cosas que México no tiene, podría en ese caso venderle algunas mercancías o algunos productos. De esta forma comenzar a fortalecer el comercio entre estos dos países. Y la pregunta más interesante sería ¿qué pueden lograr las dos grandes potencias de Latinoamérica, siendo los dos grandes importadores y exportadores de esta zona? En ese punto la presidenta dijo, esto lo que se está buscando es que sea como por ejemplo lo que tenemos con Estados Unidos, es decir, homologar los dos países. Y ella dio un ejemplo muy sencillo, dijo, en Estados Unidos con la FDA, que es la Organización Farmacéutica de los Estados Unidos, dijo, cuando un medicamento en los Estados Unidos se avala y se da de alta, pues en México automáticamente pasa, y ahora se va a buscar que eso se haga también con Brasil, es decir, cuando un medicamento en México se avale, pues automáticamente sería viable en Brasil, mientras que si en Brasil es avalado, pues también en México sería avalado, además de que se buscaría una reciprocidad, es decir, que cada vez se complementen más estas dos grandes economías. Sin embargo, hasta este punto, la pregunta más interesante sería para ti precisamente, ¿tú qué opinas sobre un tratado de libre comercio con Brasil? Porque cabe mencionar que muchos de ustedes comentan, ponen en los videos que se tendría que abrir el comercio de México. ¿Qué opinan sobre que ahora México
México se esté buscando un tratado de libre comercio con Brasil. Ahí donde nos complementa Brasil y ahí donde México complementa a Brasil, poder tener estos acuerdos comerciales junto con los empresarios de allá y los empresarios de México. Cabe mencionar que no es el único tratado de libre comercio que se está viendo. También ya les mencioné anteriormente cómo se está mencionando el tema del tratado de libre comercio con la Unión Europea, que está por entrar en vigencia, además de otros países asiáticos como por ejemplo Vietnam o Indonesia, con los cuales se está en pláticas para poder ingresar a esos mercados. Y es que aunque no hay nada ya puesto sobre el papel en el cual ya veamos información real, fidedigna, que ya esté certificada, pues sí nos dan algunos destellos de información en los cuales podemos ver que justamente México está preparando un plan ABCDE en caso de que el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá falle. Es decir, ese tratado se va a empezar a ver, justamente ya dijo Marcelo Ebrard, que posteriormente al segundo bimestre de este año de 2025, es decir, se espera que por ahí de los comienzos de junio se comience a ver el tema del tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y aquí lo más importante será ver qué va a pasar. Es decir, todo parece indicar que México está buscando tener planes de escapatoria en caso de que el tratado de libre comercio deje de ser lo que es hoy día. Es decir, si el día de mañana el presidente Trump dice, sabes qué, que ya no, que si quieren trabajar con nosotros les vamos a poner impuestos a esto, a esto, a esto, y ya no le beneficia tanto a México, en ese punto lo que está buscando actualmente es tener vías de escape. Es decir, si el día de mañana el TEMEC deja de funcionar como lo conocemos, tendríamos que tener en ese entonces ya mecanismos con los cuales podríamos trabajar tal vez con Asia, tal vez con tal país. Todo esto actualmente México se ve que lo está haciendo con pinzas. Es decir, en una ocasión también la presidenta de México dijo, nosotros nuestra prioridad actualmente es el TEMEC, es decir, el comercio con Estados Unidos. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que ha dicho, ya ha mencionado en repetidas ocasiones, que se trata de cooperar juntos, más no de sublevarse, es decir, decirlo exactamente lo que me dicen por allá. Entonces, en ese aspecto, todo parece indicar que si el TEMEC el día de mañana no nos da todo lo que necesitamos para que siga progresando, México dejará de ser lo que estaba haciendo hasta este día. Podemos ver que no ha comenzado a trabajar con China porque en ese punto él está enfocado en Estados Unidos y comprende que tal vez no tiene que trabajar directamente con China, entonces se ha esperado. La pregunta más importante sería ¿qué va a pasar el día de mañana? Si el TEMEC no funciona como lo esperamos, habrá que ver si en ese punto México se abre ahora sí a muchos mercados que hasta el día de hoy no puede abrirse, y justamente ahí tenemos el tema de Colombia, Chile y Brasil. Cabe mencionar que justamente mientras el presidente Trump se encontraba en Arabia Saudita tomando casi 600,000 millones de dólares de Arabia Saudita en inversiones para los Estados Unidos, China tenía una reunión con los países de Latinoamérica. En esta reunión asistieron muchos de los encargados o representantes de los países de Latinoamérica. Estamos hablando de Brasil, de Colombia y de Chile, es decir, el presidente Lula da Silva, el presidente Petro y el presidente Boric. Estos tres presidentes sí se reunieron con el presidente Xi Jinping, lo cual da a entender que justamente Latinoamérica cada vez se alía o se busca aliar más con China y alejarse más de la esfera de influencia de los Estados Unidos. En medio de la cumbre CELAC-China, el presidente Gustavo Petro tuvo la oportunidad de conocer de primera mano al presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Esto será considerado un hecho histórico, pues lo hizo primero que el presidente Trump. En este punto lo más importante sería lo que tú me dejes en la parte de los comentarios. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? En ese punto, ¿crees que México logre tener un buen tratado de libre comercio con Estados Unidos y se mantenga bajo la esfera de los Estados Unidos? ¿O crees que el día de mañana esto salga mal y ya tenga un plan de escapatoria hacia las tierras chinas o las tierras de los BRICS? Latinos se van con China. América Latina le da la mano a China en la cuarta reunión ministerial del Foro China CELAC en Pekín. Con los aranceles de Donald Trump sacudiendo la región, líderes como Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro buscan en China un salvavidas económico. Y finalmente cabe mencionar que también México, en este aspecto ya no los ha mencionado, está buscando que el mercado interno de México cada vez comience a revolucionarse. Es decir, ya hemos visto justamente que los últimos 6 meses la economía mexicana se ha estancado un poco. Es decir, el mercado interno mexicano ha decrecido, ya no ha habido muchas compras, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto obviamente ha hecho que la economía de México se estanque. Crecimos apenas 0.2% los primeros 3 meses de este año. Y justamente para eso han tomado medidas. Punto número 1, hace algunos meses les comenté que la presidenta de México había mencionado que quería que las tasas de interés bajaran en México. Es decir, ya había bajado la Fed en los Estados Unidos las tasas de interés. La pregunta era ¿por qué no bajaban también en México? Dato interesante, apenas hace algunas horas se acaba de dar la noticia justamente de que las tasas de interés aquí en México han pasado de los 11% que teníamos el año anterior a 8.5% que tenemos el día de hoy. Banco de México lo volvió a hacer. Hoy, en pleno Día del Maestro, nos acaba de avisar que la tasa de interés de referencia acaba de disminuir y que surte efectos a partir de mañana. Y tú te preguntarás de qué me sirve o qué le sirve al país que las tasas de interés bajen a 8.5, 8%. Pues eso significa rápidamente que cada vez va a haber más dinero fluyendo en la economía mexicana, va a haber más préstamos. Es decir, imaginemos que el Banco de México es un prestamista, el cual dice, ¿sabes qué? Que la gente está gastando demasiado dinero, todo el mundo se está endeudando, todo el mundo está gastando, no hay control, vamos a subirle las tasas de interés. ¿Para qué? Para que ahora que quieren solicitar un préstamo, pues se les haga más difícil, paguen
más de interés y cada vez con esto cerremos la llave y cada vez, ¡pum!, la economía la controlemos. Sin embargo, pasa lo contrario. Cuando la economía está muy estancada, lo que hacen es que bajan las tasas de interés, los préstamos ahora son más bajos, la gente empieza a pedir préstamos, empieza a invertir dinero y cada vez la economía vuelve a crecer. Todo esto sumado a lo que ya conocemos, que ya les mostré en videos pasados, de los polos de desarrollo, de que ya viene el sistema de viviendas, de que ya van a comenzar las obras propiamente de la presidenta Sheinbaum, todo eso va a hacer que cada vez haya más dinero circulando por todo el país y eso finalmente, como ya les mencioné, la economía es una cadena donde si le va bien a mi vecino, me va bien a mí, si me va bien a mí, le va bien a mi proveedor, etcétera. Entonces eso se espera que vaya haciendo las tasas de interés. Y justamente un dato interesante también que se mencionó es que cada vez se está buscando que los compradores o el mercado interno de México cada vez compren más productos mexicanos. Eso lo hemos visto en repetidos videos y justamente acaba de mencionar el secretario de Hacienda, es decir, Marcelo Ebrard. Ahora lo que está mencionando es que con ayuda de algunas cadenas importantes como lo son Amazon, Walmart, Soriana, etcétera, lo que se busca es de que cada vez se impulse más la venta de productos mexicanos. Aumentar en todo lo que compramos en México, tiendas de autoservicio, farmacias, plataformas como Amazon o Mercado Libre, aumentar el número de productos hechos en México. Que esto nos lleve a que también haya por consecuencia un aumento en la producción nacional y por lo tanto más empleos en México. Pero habrá que ver cómo termina la economía de México justamente por ahí de diciembre. En ese entonces ya nos estaríamos dando cuenta de que si lo que estamos viendo ahorita de las medidas que se están tomando ya dieron pues sus efectos, ya las tasas de interés bajaron más, hay más dinero circulando por el país, hay más empleos, hay más dinero circulante. Eso justamente lo podremos ver ya casi a finales de año y justamente ya tendríamos que estar viendo los resultados para el próximo año de 2026. Sin embargo, hasta este punto del video tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre la dependencia de México de los Estados Unidos. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué te gustaría que hiciera el gobierno de México para cada vez diversificar más la economía y que no dependamos solamente de los Estados Unidos? Y punto número 2, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo crees que arranque ahora sí la economía de México, que se comience a recuperar? Si crees que lo logremos propiamente en el segundo semestre de este año 2025. Sin embargo, si llegaste hasta este punto del video te agradezco bastante. No olviden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks, vayan a seguirme, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.